Somos el grupo número 12. Vamos a iniciar la presentación del caso clínico con una pregunta: ¿qué está ocurriendo en el paciente a nivel inmunológico? Entonces vamos a empezar con inflamación, mecanismo de respuesta de los tejidos vivos a la agresión física, química, infecciosa e autoinmune. Entonces está presente en la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Tenemos dos componentes: el componente local, que nos va a generar edema, dolor y rubor, y el sistémico, que nos va a generar fiebre, leucocitosis, producción por parte del hígado de proteínas de fase aguda e hiperglicemia. ¿Quiénes lo componen? Lo componen los mastocitos, las citoquinas, quininas, receptores, sistemas de complemento y coagulación. Entonces tenemos el mastocito como el inductor de la vasodilatación debido a un proceso de granulación que nos va a liberar histamina y heparina. Esta vasodilatación nos va a generar una salida del líquido al espacio extravascular, por ende dándonos el edema. Y a nivel intravascular va a haber una congestión, una marginación, que consiste en que los leucocitos se pegan a las paredes del endotelio. Luego de esto, de la salida de intravascular a extravascular a través del proceso de aspedesis, de allí van a migrar hasta el sitio donde está el antígeno por quimiostasis y va a finalizar con la fagocitosis. Si este proceso se realiza, se va a interrumpir ya el proceso, pero si aún falla la fagocitosis, se va a continuar con la virulencia. La continuación de esta virulencia a causa de una bacteria gram negativa va a hacer que se liberen dos interleuquinas, la interleuquina IL-10 y la interleuquina IL-6. Esta va a estimular la secreción de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B, transformándolos en células plasmáticas. Entonces va a ser el principal inductor de las proteínas de fase aguda, los factores de necrosis tumoral y interleuquina 1. Entonces esto va a producir un pirógeno, interleuquina 1, que va a generar la continuación de la fiebre, como está ocasionando en este paciente. Actúa como termorregulador del hipotálamo anterior. Por otra parte, tenemos el aumento de la interleuquina IL-10, que produce una inhibición de la respuesta inflamatoria mediante la supresión de la expresión de la HLA o complejo de histocompatibilidad por la disminución de los macrófagos y células dendríticas. Por otra parte, tenemos la diabetes, que es una enfermedad que nos va a inhibir el proceso de fagocitosis, interrumpiendo el proceso del macrófago. Entonces, esto nos va a ocasionar una falta de la activación de los linfocitos TCD4, que va a generar una disminución de la respuesta adaptativa. Por otra parte, tenemos del sistema de complemento el C5A, que genera una apoptosis de los linfocitos T y nos lleva a una inmunosupresión y por ende la muerte. Entonces tenemos que a causa de la hiperreactividad del antígeno por una resistencia al antibiótico, tenemos un proceso inflamatorio grave que nos va a llevar a la activación del sistema de complemento produciendo C5A, ocasionando la parálisis por un linfonuclear y por ende una inadecuada respuesta hacia el agente agresor. Entonces se genera una exagerada producción de citocinas proinflamatorias por la activación del macrófago, activando las endotoxinas del antígeno. Esto aumenta la producción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Esto a su vez nos va a generar una activación de los polimorfonucleares produciendo proteasas. Estas proteasas nos van a generar un daño endotelial, pero este daño va a estar a nivel sistémico. Entonces esto, ¿qué va a hacer? Va a ser unos microtrombos que van a ocasionar una sobreexpresión de C5A, activación del factor tisular de la protombina más protomodulina, me va a generar una retroalimentación negativa con la expresión de proteína C, o la activación de la proteína C y la antitrombina 3, que va a generar el proceso de fibrinólisis para no hacer una coagulopatía crónica. Por otra parte, esto nos va a generar el aumento de estas nos va a generar un gasto en los factores de la coagulación, lo que nos va a generar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, por esta parte tenemos a la fuga del espacio extravascular, nos va a producir una hipotensión, un shot y nos va a causar la muerte. Por otro lado, una mala perfusión a nivel sistémico nos va a ocasionar una lesión celular, un edema generalizado y por ende también un mal funcionamiento de los órganos. Entonces, esta falla multisistémica va a generar en todos los órganos gastrointestinal, circulatorio, hígado, riñón y pulmón el mismo proceso. Las proteasas van a dañar el endotelio y van a generar la filtración y por eso el mismo daño del órgano y la pérdida de su función. Entonces, a nivel pulmonar también podemos encontrar que es un fumador crónico, va a producir un daño estructural en el pulmón y va a generar una disminución del intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso también se nos va a ocasionar un edema, por lo que habíamos dicho, y disminución de la concentración de O2, de saturación, retención prolongada de CO2, nos va a generar una acidosis respiratoria, disminución del aporte de O2 a los tejidos, lesión celular y por ende la muerte. En el riñón, una mala filtración y
aumento del bullying de la creatinina. Por otra parte, por la parte del hígado se va a generar una pérdida en la falla o inactivación de los factores B8 y 5 que va a generar unos tiempos prolongados a nivel circulatorio, la hipotensión, shock, falla cardíaca y muerte. Por otro lado, el gastrointestinal se genera una apoptosis, disminución de los nutrientes, deshidratación del paciente y muerte.